Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Filias del Montesexto y en esta ocasión hablaré de los diferentes niveles de la iniciación. Como hemos podido apreciar en otro video de esta aula abierta, los misterios iniciáticos, es decir, aquellos que marcan el proceso espiritual de regreso a la fuente, suelen dividirse en misterios menores y misterios mayores, y vinculamos a los primeros con el alma y a los segundos con el espíritu, e incluso podemos hablar de un arte real y de un arte sacerdotal. En este trayecto virtuoso desde la periferia al centro, el ser humano debe traspasar varios portales, avanzar de grado en grado, de nivel en nivel, aumentando su nivel de conciencia, y estas transiciones se conocen como iniciaciones. Entonces, estas iniciaciones no son otra cosa que pasajes de un nivel a otro y pueden ser diferenciados en tres, siguiendo la constitución trina del ser humano. En primer lugar, podemos hablar de iniciaciones ceremoniales, simbólicas o virtuales vinculadas al cuerpo. En segundo lugar, iniciaciones anímicas o efectivas vinculadas al alma. Y en tercer lugar, iniciaciones espirituales o trascendentes vinculadas con el espíritu. Bueno, pero vamos a empezar por el principio. Las iniciaciones que se conceden en las diversas órdenes y sociedades de corte iniciático son virtuales, o sea, representaciones de procesos internos, y se valen de símbolos, es decir, utilizan el lenguaje secreto del alma para despertar un conocimiento innato que duerme en lo profundo de nuestra conciencia. En otras palabras, a través de la ritualística se intenta hacer aflorar ese conocimiento a fin de que produzca en las personas un efecto positivo, que las movilice y que las conecte con su verdadera esencia. Que las iniciaciones simbólicas sean virtuales no les quita validez, sino que confirma su enorme poder, recordando que virtual es aquello que tiene la virtud de producir un efecto, aunque no lo produce de presente, pero sí tiene la potencialidad de causar ese efecto. No obstante, para que este efecto suceda es necesario que la semilla caiga en tierra fértil. Cada escuela iniciática adopta un sistema de grados diferente, que está supeditado a una interpretación simbólica y particular de un camino ascendente que no es otra cosa que un desplazamiento o un desarrollo de la conciencia, de la materia al espíritu, de la ignorancia a la sabiduría, del sueño a la vigilia. El ego no puede recibir iniciaciones, aunque muchas iniciaciones simbólicas se hayan convertido meramente en una exaltación del ego, sobre todo cuando se ha perdido la clave de las mismas y no se llega a comprender el sentido último de estas. Por esta razón, aquellos que se vanaglorian de sus grados y que se encandilan con títulos rimbombantes, la mayoría de las veces quedan a mitad de camino sin poder desprenderse de la materia y quedan empantanados, atrapados en las trampas del ego. Como se ha dicho antes, para que las iniciaciones simbólicas tengan validez, tienen que ser efectivas, tienen que afectar al alma. Y desde esta perspectiva, todas las ceremonias y rituales ejecutados en el plano físico tienen que ser considerados iniciaciones menores, preparaciones para las iniciaciones del alma o iniciaciones mayores. Por eso, todos los iniciados de las escuelas deberían ser considerados en verdad discípulos en probación o probacionistas, aquellos que se ponen a prueba día a día hasta el momento en que pasen a ser discípulos aceptados. Y la pregunta, que es una pregunta muy válida, es esta: ¿y quién nos acepta como discípulos? ¿Quién verifica nuestra preparación? ¿Hay alguien, hay un maestro, un adepto, una entidad suprafísica que determina nuestra condición de discípulos aceptados? En rigor de verdad, no existe una persona que diga fulanito está preparado y ahora es un discípulo aceptado, sino que es nuestro maestro interior el único iniciador que puede validar nuestra preparación. Sí, y ya lo sé, muchas corrientes espirituales nos hacen fantasear con la aparición de un maestro que nos tome la mano y que nos acepte como discípulos, y para alentar esto se nos repite una y otra vez la frase: cuando el discípulo esté preparado, aparecerá el maestro. Que es una frase muy válida, claro que sí, pero se entiende a ese maestro como un ser masculino, semietéreo, de barba blanca y de turbante, que nos va a dar las llaves
de los mundos invisibles. Y esta imagen obviamente es muy bonita, pero no es así. La aparición del maestro tiene que ser entendida como una experiencia imaginal, no imaginaria, ni fantástica, ni fantasiosa, sino una experiencia supeditada a la verdadera imaginación, a la vera imaginatio de la que hablaba Paracelso. Estas experiencias están inmersas en un plano intermedio, que no es ni material ni espiritual. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Es el plano del alma, ese espacio que el francés Henri Corbin llamó mundus imaginalis. Y justamente Corbin decía esta frase brillante: en el mundus imaginalis tienen lugar y su lugar las visiones de los místicos, los acontecimientos visionarios que experimenta cada alma humana en el momento de su exitus de este mundo, los acontecimientos de la resurrección menor y de la resurrección mayor, y los gestos de las epopeyas heroicas y las epopeyas místicas, los actos simbólicos de todos los ritos de iniciación, las liturgias en general con sus símbolos, la composición del lugar en diversos métodos de oración, las filiaciones espirituales cuya autenticidad no radica en la documentación de los archivos, y también el proceso esotérico de la obra alquímica. Hasta aquí la cita de Henri Corbin. Y esto significa entonces que la iniciación efectiva siempre es un proceso interno y que no necesita de intermediarios. Y entonces nos podemos hacer otra pregunta: ¿podría existir la autoiniciación? Y en verdad es una pregunta muy vieja y que ha sido contestada de muchas maneras. Las iniciaciones simbólicas, estas iniciaciones ceremoniales de las que estamos hablando al principio, necesitan de otros, necesitan de una escuela o de un grupo de personas vinculadas a la tradición que les sirvan de soporte y que se vinculen a un egregor. Por lo tanto, en este ámbito no pueden existir las autoiniciaciones. Por otra parte, al referirnos a las iniciaciones del alma, queda claro que estamos hablando de ese proceso interno, que es un proceso personal e intransferible, que está protagonizado por la propia alma. En este caso, sí podría llegar a hablarse de una autoiniciación, pero nunca observada desde la perspectiva del ego, sino desde el ser. En las iniciaciones simbólicas se transmite una influencia anímica que finalmente se podrá activar con las iniciaciones efectivas, mientras que en estas últimas se recibe una influencia espiritual que se valida y se termina validando en las llamadas iniciaciones espirituales. Dicho de otro modo, y este punto es importante para entender todo el conjunto, en el ámbito iniciático existen dos cadenas de las cuales ya hemos hablado, pero siempre es importante recalcarlo. Una cadena anímica, vinculada a las escuelas de misterios menores, donde el ritual es un elemento fundamental y donde existe una transmisión anímica vinculada a un egregor. Y por otro lado, una cadena espiritual vinculada a la única escuela de misterios mayores, también conocida como Logia Blanca, Iglesia Interior, Orden de Melquisedec, etc. La iniciación efectiva se vive entonces en el plano del alma, en ese mundus imaginalis que citó Corbin, ese espacio intermedio o istmo donde lo espiritual toma cuerpo y lo corporal se espiritualiza. Como decían los alquimistas, haciendo fijo lo volátil y volátil lo fijo. Ese punto de encuentro de dos mundos donde encontramos un hito crucial que llamamos iniciación con mayúscula. Al referirse a este hito conciencial, el filósofo desconocido Louis-Claude de Saint-Martin hablaba de una iniciación del corazón y decía así: la única iniciación que predico y que busco con todo el ardor de mi alma es aquella por la que podemos penetrar en el corazón de Dios y hacer entrar el corazón de Dios en nosotros, para hacer un matrimonio indisoluble que nos haga el amigo, el hermano y la esposa de nuestro divino reparador. No hay otro medio para llegar a esta santa iniciación que el de sumergirse cada vez más hasta las profundidades de nuestro ser y de no retroceder hasta que no hayamos alcanzado a obtener la viva y vivificante raíz. Hablemos ahora de las iniciaciones espirituales, aunque, si vamos a ser sinceros, sabemos muy poco acerca de ellas. En líneas generales podríamos decir que, así como las iniciaciones simbólicas son propias de los discípulos en probación y las iniciaciones efectivas de los discípulos aceptados, las iniciaciones espirituales son aquellas que están vinculadas a los adeptos, aquellas personas que han avanzado un poco más en el camino
y que están a punto de sumergirse en la fuente. Las iniciaciones espirituales suponen una desimaginalización, un vaciamiento de todo lo físico y lo psíquico. Por esto, la imaginación, que hasta el momento ha sido nuestra principal aliada para conectar lo de arriba y lo de abajo, en este momento se convierte en una limitación. Fue un bastón que nos ayudó a caminar y que nos ayudó a avanzar, pero en este momento ya no nos sirve. Este paso es un salto a lo cósmico, una verdadera transición de lo humano a lo divino, y por eso los pocos testimonios que existen de este proceso apenas pueden transmitir una vaga y una lejana idea de lo que significa esta alta iniciación. Si en la iniciación efectiva podemos decir que el hombre alcanza la cumbre de su humanidad, se convierte en verdadero ser humano, actualizando todas sus facultades y vinculando con habilidad los dos mundos, las iniciaciones espirituales suponen una recuperación de nuestra condición divina o estado adámico. ¿Y esto qué significa? Que los vehículos de manifestación físico, vital, emocional y mental ya no son necesarios, y que este proceso no solamente es suprafísico, sino también supraimaginal. Es un salto al infinito que muchos llegan a desdeñar, advirtiendo que implicaría una destrucción, una aniquilación de la individualidad. Y en este punto es importante que diga dos cosas. En primer lugar, esta iniciación, desde nuestro punto de vista, es tan lejana que es mejor que no hablemos de ella, para que podamos seguir viviendo aquí y ahora con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Por otro lado, y volviendo a esto que hablábamos, de que algunos dicen que es una aniquilación de la individualidad, bueno, depende de la óptica desde donde lo miremos. Cuando la gota cae en el mar, deja de ser gota. Claro que sí, pero sigue siendo agua. Y entonces tenemos que entendernos nosotros mismos como agua, no como gotas, como partes de una unidad más grande. Por eso, la reintegración supone un retorno a esa unidad, a una fusión con esa fuente primigenia de luz, de vida y amor. Todo este proceso de retorno supone desandar el camino y recuperar poco a poco nuestra identidad, recordando quiénes somos verdaderamente. Con la iniciación, entonces, recuperamos nuestra condición humana, mientras que con la reintegración recuperamos nuestra condición divina. Y por último, y es importante decirlo, todo esto de lo cual hemos hablado es un mapa, es una interpretación de una realidad bastante más compleja. Por lo tanto, lo importante no es el mapa, sino nuestra peregrinación por el territorio, experimentando, aprendiendo, avanzando pasito a pasito hacia la cumbre. Y dicho esto, me despido de todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda. Muchas gracias.